¿Puede una sola filtración anónima poner en jaque el dominio occidental sobre África? Todo estalló con un susurro en Bruselas. Un archivo, casi desapercibido, pero explosivo. El documento revelaba un plan secreto para imponer tarifas devastadoras sobre África, buscando apoderarse del oro y el petróleo que alimentan la economía occidental. Sin esos recursos, Europa y Estados Unidos quedarían paralizados en pocas semanas, incapaces de sostener sus industrias, sus bancos y hasta su vida cotidiana tal y como la conocemos. Donald Trump, en una sala blindada rodeada de asesores militares y económicos, exigió duplicar la presión. O África se somete o enfrentará un estrangulamiento económico sin precedentes. Su mensaje era claro y demoledor. Recordó lo sucedido en Irán hace más de 40 años, cuando sanciones coordinadas lograron aislar a un país entero, pero esta vez la escala era mucho mayor. Se trataba del destino de más de 1.300 millones de personas y del equilibrio global del poder. Pero, entre aquellos trajes impecables y rostros fríos, una conciencia no pudo cargar con esa culpa. Filtrar el plan no fue un acto de rebeldía, sino de humanidad. Alguien rompió el silencio porque sabía que millones podrían ser condenados. Como en el caso de Daniel Ellsberg y los papeles del Pentágono en Estados Unidos, o Edward Snowden con la NSA, el filtrador sabía que la verdad podía cambiar el rumbo de la historia. La noticia se expandió como fuego incontrolable, primero en los corredores de Bruselas, donde diplomáticos intentaban contener el escándalo, y luego a través de todo el continente africano. Los titulares gritaban: Occidente planea asfixiar a África y arrebatarle sus riquezas. En redes sociales y en las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey, emergió una ola de indignación y desafío. Las palabras del filtrador no solo destaparon el complot, sino que despertaron el orgullo y la dignidad de todo un continente que durante siglos había sido silenciado. África ahora enfrenta una encrucijada. Si cede, perderá su soberanía y su futuro. Si resiste, arriesga una crisis, pero puede ganar el derecho a decidir su destino. El mundo observa. Una filtración ha encendido la mayor prueba de poder en décadas. Un juego de ajedrez donde cada movimiento puede cambiar la historia. Pero, ¿quién fue realmente el filtrador? Y sobre todo, ¿cómo responderán los líderes africanos a esta amenaza velada? Durante décadas, África ha sido vista solo como una mina inagotable. Oro, petróleo, uranio, cobalto, arrancados sin piedad y enviados lejos. Tras los titulares y los contratos firmados en oficinas europeas, la realidad era otra. Acuerdos opacos, riquezas saqueadas, pueblos sumidos en la pobreza. Europa y Estados Unidos edificarían su bienestar sobre los cimientos invisibles de África y sus recursos. No es una exageración. Sin oro africano, la banca occidental se tambalearía. Sin el petróleo de Nigeria o Angola, fábricas enteras quedarían en silencio. El uranio de Níger ilumina París. El cobalto congoleño alimenta autos eléctricos que prometen el futuro verde de Europa. Por más de un siglo, la economía global convirtió a África en su columna vertebral, pero siempre bajo reglas extranjeras y precios impuestos. Para comprender la magnitud de esta dependencia, basta recordar la crisis del petróleo de 1973. Un embargo petrolero por parte de la OPEP provocó recesión, inflación y desempleo en todo Occidente. Ahora imagina ese impacto multiplicado por todas las materias primas esenciales. Oro para los bancos centrales, uranio para la energía nuclear, cobalto para la revolución digital y verde. África es el epicentro de ese poder. Los contratos suelen sellarse en la sombra. Multinacionales y gobiernos occidentales negocian lejos de los ojos públicos, fijan precios bajos y aseguran el flujo constante de materias primas. A cambio, África recibe préstamos condicionados, ayudas que nunca alcanzan y promesas vacías. Es un ciclo de dependencia cuidadosamente tejido, potencias que dictan el juego, países africanos encadenados a la sumisión. Un ejemplo claro es el caso del petróleo nigeriano.
La mayor parte de los ingresos termina en cuentas extranjeras o se pierde por la corrupción incentivada externamente. En la República Democrática del Congo, el cobalto se extrae en condiciones inhumanas, para luego venderse a precios irrisorios a empresas que duplican o triplican su valor en Europa y Estados Unidos. Mientras tanto, las comunidades locales apenas ven mejoras en sus condiciones de vida. Pero algo ha cambiado. Donde antes los líderes africanos pedían ayuda, ahora exigen respeto y dignidad. Hablan de unidad. Las recientes filtraciones han expuesto la fragilidad del equilibrio. Basta un documento, una amenaza de tarifas, y la estabilidad occidental tiembla. Ya no es África quien suplica. Ahora son las potencias quienes temen perder el acceso a recursos vitales. El statu quo favorece a Occidente, pero ese equilibrio se resquebraja. El despertar africano es más que un grito de soberanía. Es una amenaza real para industrias enteras y para modelos económicos que dependen del pulso africano. Si África decide cambiar las reglas, el impacto será global. Nadie sabe cómo responderán los mercados ni los gobiernos. Pero, ¿cómo responde África ante la amenaza de nuevas tarifas y presiones? ¿Podría este momento marcar el inicio de una nueva era? Las respuestas no tardan en llegar. Tras años de silencio, una ola de movimientos estratégicos sacude los despachos de Occidente. Lo que era sumisión se convierte en resistencia. África, por primera vez en mucho tiempo, desafía el guión impuesto desde fuera. Mientras en Europa y Estados Unidos diseñaban nuevas tarifas para apretar la soga, en Ouagadougou, el capitán Ibrahim Traoré reunió a los líderes del Sahel, Malí, Níger, Burkina Faso y otros. Redefinió el conflicto. No era solo cuestión de impuestos ni de acuerdos firmados en despachos lejanos. Era una lucha por el control y la dignidad de toda una región. La decisión fue tan audaz como peligrosa. Si Europa aumentaba la presión, África cortaría el suministro de petróleo y oro, sus dos arterias más valiosas, a los mercados occidentales. Era una apuesta que podía costar décadas de desarrollo, pero también la única llave para romper cadenas que pesaban desde hace siglos. Esta estrategia recuerda al embargo de petróleo árabe de 1973, pero ahora con una amenaza mucho más amplia y directa. En aldeas y ciudades, la reacción fue una mezcla de temor y orgullo. El miedo a la escasez y al hambre era real, pero las voces más firmes gritaban: mejor pasar hambre un año que vivir 100 en esclavitud. Por primera vez en generaciones, el sacrificio se veía como deber y no como condena. En pequeñas radios comunitarias y reuniones vecinales, los ancianos recordaban historias de resistencia contra la colonización, inspirando a los jóvenes a no ceder. En las bolsas de París, Frankfurt y Londres, el nerviosismo se volvió pánico. Los precios del oro y del petróleo se dispararon. Empresas europeas y estadounidenses, acostumbradas a un acceso fácil, vieron amenazados sus negocios. Dependían de los recursos africanos para industrias clave: energía, tecnología, movilidad eléctrica. Un ejemplo concreto. Sin cobalto del Congo, la producción de baterías eléctricas en Alemania y Francia se reduciría drásticamente, poniendo en riesgo miles de empleos y la transición ecológica. Europa vacilaba, dividida entre su miedo a un boicot y la presión de Estados Unidos, que prefería no ceder ni un paso. Hacer cumplir las sanciones era arriesgar el bienestar de sus propios ciudadanos. Pero Estados Unidos, temiendo perder su hegemonía, empujaba por una línea dura, sin concesiones. Esta tensión entre aliados recuerda a la crisis de Suez en 1956, cuando los intereses divergentes entre las potencias occidentales pusieron en riesgo la unidad del bloque. En ese escenario, surgieron nuevos aliados. Los BRICS, China, Rusia, India, Brasil, ofrecieron alternativas: créditos, acuerdos directos, respeto formal a la soberanía africana. Donde Occidente imponía condiciones, los BRICS prometían cooperación y trato de igual a igual. Por ejemplo, China ya se había comprometido a financiar grandes infraestructuras a cambio de contratos más transparentes. Rusia ofrecía tecnología militar y apoyo diplomático.
Brasil e India buscaban acuerdos agrícolas y tecnológicos con respeto mutuo. África no esperó sentada. Se crearon reservas estratégicas de recursos, se blindaron puertos y minas, y se diseñaron sistemas bancarios independientes para proteger el capital y evitar sabotajes externos. Países como Sudáfrica y Ghana lideraron la creación de un sistema de pagos panafricano, reduciendo la dependencia del dólar y del euro. El riesgo era enorme. Un solo error podía hacer retroceder al continente décadas. Pero la esperanza de emanciparse, de recuperar el control sobre su destino, unió a países y pueblos bajo una causa común. La historia recordaba el caso de Cuba en los años 60, cuando el embargo estadounidense forzó la creatividad y la solidaridad nacional, aunque con enormes sacrificios. La reacción occidental fue inmediata. Aumentaron los sabotajes financieros, tecnológicos y mediáticos, tratando de debilitar la resistencia africana desde adentro. Se lanzaron campañas de desinformación, ataques cibernéticos y bloqueos a las exportaciones no solo de recursos, sino de productos agrícolas y textiles africanos, que comenzaban a ganar terreno en mercados alternativos. Mientras la tensión sube, las primeras grietas comienzan a aparecer tanto en las filas africanas como en sus adversarios. La batalla por el control de los recursos se vuelve aún más impredecible. En Gabón y Costa de Marfil, algunos líderes dudan. ¿Resistirán las presiones internas y externas o buscarán acuerdos individuales? África responde a cada ataque con ingenio y una cohesión nunca vista. Se crean redes de trueque entre países vecinos, compartiendo alimentos y medicinas. Universidades africanas unen fuerzas para desarrollar tecnología propia, desde baterías hasta software de seguridad. En Etiopía, ingenieros desarrollan alternativas a plataformas tecnológicas occidentales, mientras en Senegal se popularizan monedas locales digitales para el comercio regional. Occidente sube la apuesta. Congelan todas las cuentas bancarias africanas, sabotean redes digitales y paralizan exportaciones cruciales. El mensaje es brutalmente claro. Buscan rendir la moral africana, provocar hambre y aislar al continente. Se intenta replicar la estrategia usada contra Venezuela y Corea del Norte, pero la escala y la diversidad africanas dificultan su eficacia total. Pero en las calles de Lagos, Dakar y Ouagadougou, la reacción es otra. Lejos del miedo, emerge una fortaleza colectiva. Aparecen redes solidarias sin precedentes. Jóvenes organizan repartos de comida, agricultores comparten cosechas y voluntarios distribuyen medicinas puerta a puerta. En Ghana y Kenia, cooperativas locales se multiplican para garantizar el acceso básico a alimentos y servicios. Mientras los gobiernos improvisan canales de trueque y crean monedas alternativas, la diáspora africana responde con envíos históricos de remesas y apoyo estratégico. Lo que debía asfixiar, enciende una ola de creatividad y resistencia. En Londres y París, africanos organizan protestas y recaudan fondos para enviar ayuda a sus países de origen. Occidente eleva los aranceles, recrudece la campaña mediática y lanza ofensivas para desacreditar a líderes africanos. Sin embargo, la narrativa oficial comienza a resquebrajarse. En redes sociales, millones expresan su apoyo al pueblo africano, y voces de la diáspora exigen respeto por sus raíces. En universidades estadounidenses, estudiantes organizan jornadas de debate y solidaridad con África, recordando movimientos similares contra el apartheid sudafricano en los años 80. La batalla ya no es solo económica, se transforma en una lucha cultural, identitaria y geopolítica. La bandera africana ondea como símbolo de dignidad en universidades, mercados y foros internacionales. Revistas y documentales exponen la historia oculta de la explotación, y artistas africanos utilizan su música y arte para inspirar resistencia. De la adversidad surge una nueva identidad africana. Orgullo, autonomía y unidad crecen ante el intento de sometimiento externo. Desde los barrios más humildes hasta las grandes capitales, el mensaje se repite. Nunca más a merced de intereses foráneos. En festivales y ferias, se celebran historias de independencia
y se transmiten lecciones de líderes históricos como Kwame Nkrumah y Patrice Lumumba. El mundo observa con sorpresa. Algunos apuestan a que África se fracturará. Otros ven el nacimiento de una fuerza capaz de cambiar el equilibrio global. Analistas internacionales comparan este momento con el auge de los países asiáticos en el siglo XX, cuando Japón, y luego Corea del Sur y China, desafiaron el orden impuesto por Occidente. El riesgo es enorme. Puede haber escasez, crisis y sufrimiento. Pero también la oportunidad irrepetible de romper cadenas históricas y reescribir las reglas del juego internacional. Un futuro donde África negocie desde la fuerza, no desde la necesidad. Cuando parece que la tensión ha alcanzado su límite, un giro inesperado revela la verdadera magnitud del plan occidental. No solo buscaban tarifas, sino la apropiación total de los recursos africanos. Se filtran documentos que muestran la intención de crear consorcios internacionales con derechos exclusivos sobre el oro, el petróleo y hasta el agua africana por medio siglo. Durante 50 años. Lo que para unos pocos era un acuerdo silencioso, para la mayoría fue la gota que colmó el vaso. La segunda filtración fue un sismo. Contratos secretos, nunca vistos por el pueblo africano, entregaban el oro y el petróleo de naciones enteras a consorcios extranjeros durante medio siglo. La indignación estalló sin demora. Calles y plazas se llenaron de protestas, desde Ouagadougou hasta Bamako y Nairobi. La palabra traición flotaba en el aire, no solo como acusación, sino como grito de resistencia. Las redes sociales ardían con imágenes de manifestaciones y discusiones en vivo, recordando el fervor de las primaveras árabes de 2011. La presión popular desembocó en auditorías públicas de los contratos. Comités ciudadanos exigieron transparencia, mientras las redes sociales se incendiaban con denuncias y demandas de justicia. Por primera vez en décadas, la rabia se canalizó en organización. Comunidades antes resignadas, ahora pedían cuentas claras sobre el destino de sus recursos. En Nigeria, universidades y ONG organizaron foros abiertos, donde expertos explicaban las cláusulas ocultas de los contratos. Gobiernos temblaron ante la vigilancia popular y, ante el clamor, algunos presidentes suspendieron acuerdos hasta nueva revisión. La presión internacional también cambió de tono. Embajadas extranjeras recibían miles de cartas y organizaciones internacionales no podían ignorar el rugido africano. El sacrificio, hasta entonces visto como simple sufrimiento, adquirió un nuevo sentido. La resistencia se volvió un acto colectivo de defensa, no solo del sustento, sino de la dignidad misma. Renunciar a beneficios inmediatos, incluso enfrentar carencias, se entendió como el precio justo por romper cadenas invisibles. Sufrimos, sí, pero por una causa que nos pertenece, decían líderes comunitarios. En escuelas y mercados se repetía el mensaje: resistir no es perder, es atreverse. En Mozambique, canciones populares narraban la lucha y el sacrificio, reviviendo el espíritu de las guerras de independencia. Este despertar contagió el relato global. África dejó de ser retratada como víctima sin voz. Los titulares cambiaron. África toma las riendas de su destino. Naciones africanas desafían el orden impuesto. La imagen de sumisión fue reemplazada por la de dignidad inquebrantable. Sociedades que durante generaciones vieron partir sus riquezas, ahora inspiraban a otras regiones, demostrando que el derecho a decidir sobre los propios recursos es irrenunciable. América Latina, con su historia de explotaciones similares, expresó solidaridad y compartió experiencias sobre nacionalización de recursos. Impulsados por este nuevo espíritu, muchos países africanos emprendieron profundas revisiones de sus relaciones exteriores. Contratos mineros y petroleros se renegociaron, priorizando la transparencia y la participación nacional. Nuevas alianzas surgieron con naciones de Asia y América Latina, bajo términos de respeto mutuo. Se discutieron mecanismos regionales para gestionar recursos en conjunto y evitar nuevas dependencias. Así, la adversidad se convirtió en motor de autodeterminación.
En la Comunidad Económica de Estados de África Occidental se creó un fondo común para invertir en educación y salud usando parte de los ingresos recuperados. En este momento, lo que está en juego es inmenso. La posibilidad de construir un paradigma económico y político verdaderamente africano, basado en la unión, la vigilancia ciudadana y la gestión soberana de la riqueza. Pero también es una advertencia para otros países dependientes. La dignidad no se negocia, y la historia la escriben quienes se atreven a romper el ciclo. Los movimientos sociales de Asia y América Latina observan y aprenden, viendo en África un espejo de sus propias luchas. Pero mientras el continente avanzaba, las potencias extranjeras no estaban dispuestas a ceder el control tan fácilmente. Nuevas estrategias, más sutiles y peligrosas, comenzaban a gestarse en las sombras. Se intensificaron los intentos de dividir a los países africanos, promoviendo rivalidades históricas o apoyando a líderes disidentes. La guerra no era solo comercial, sino también informativa y política. Si crees que la dignidad vale más que el oro, difunde esta historia, porque silenciar lo que ocurre es perpetuar la injusticia. Durante siglos, África fue tratada como una simple despensa de materias primas para los países ricos. Pero hoy, millones de voces africanas se alzan para decir basta. Ya no se trata solo de petróleo o de oro. Ahora, la lucha es por el derecho a decidir su propio destino y defender la dignidad frente a la presión extranjera. En Sudáfrica, se multiplican las iniciativas para enseñar historia africana en las escuelas, fortaleciendo el orgullo y la identidad nacional. La filtración que estremeció Bruselas fue apenas el comienzo. Lo que vino después fue una ola inédita de unidad. Desde líderes hasta estudiantes y familias, todos se levantaron para proteger su soberanía. El mensaje era contundente. O África se somete, o el mundo debe aprender a vivir sin sus recursos vitales. En foros internacionales, delegados africanos exigen cambios en las reglas de comercio mundial y denuncian la injusticia de las relaciones históricas. Las consecuencias de esta confrontación van mucho más allá de los mercados. Están en juego la reputación de las potencias occidentales, la economía global y, sobre todo, la autoestima de un continente que durante demasiado tiempo fue silenciado. Ahora, África no solo exige respeto, lo está exigiendo con hechos. En la Unión Africana, se acuerdan pasos concretos para fortalecer la integración económica y política del continente. Pero este momento crucial aún no está asegurado. Si la presión internacional consigue dividir o someter a sus pueblos, solo veremos renovadas las mismas cadenas de dependencia. Por eso, lo que está en juego trasciende el dinero. Es la oportunidad de reescribir el poder global. La historia está llena de oportunidades perdidas por la división interna. La independencia de Haití o la fragmentación de América Latina son lecciones vivas de los peligros de la desunión. La historia de África no puede seguir siendo contada solo desde Europa o Washington. Necesita que tú la hagas circular. Si crees que el valor de un pueblo no se mide en toneladas de oro ni en barriles de petróleo, comparte este video. Haz visible la voz de quienes fueron invisibles durante generaciones. Únete al movimiento global por la justicia y la dignidad africana. Cada clic, cada conversación, cada acto de difusión es un pequeño acto de resistencia. Porque cuando la dignidad se defiende, hasta los imperios pueden temblar. La historia, como siempre, la escribirán los